Buenos días, maestra. Soy Axel Damián Torres Mora del grupo 860801 de la materia Modelado de Microsistemas. El día de hoy le hablaré sobre la tarea número 3 de la unidad 2, que trata sobre capacitor de placas paralelas. Empezaré por ¿qué es un capacitor? El capacitor es un sistema que recoge y almacena carga eléctrica en un campo eléctrico que se crea entre dos placas separadas por un aislante. El sistema consta de dos placas o dos conductores separados por un material dieléctrico. Este material dieléctrico ayuda a que estas placas no choquen entre sí y se cree un cortocircuito, perdón. También ayuda a reducir el campo eléctrico neto del sistema, ya que una vez que nuestro material dieléctrico entra en contacto con nuestro campo eléctrico, se polariza. También cabe mencionar que dependiendo el material dieléctrico que se utilice entre las placas, se podría aumentar la capacitancia de nuestro sistema. Esta capacitancia es lo que anteriormente mencioné, es la propiedad que tienen algunos elementos, algunos componentes eléctricos de jalar y almacenar corriente, bueno, carga eléctrica. Y a continuación podemos ver la fórmula para determinar esta capacitancia. Esta capacitancia se puede dar gracias a la diferencia entre la carga eléctrica y el voltaje. Y esta capacitancia se mide en faradios. A continuación, el funcionamiento. Suponiendo, primeramente, antes de que esté funcionando el circuito, supongamos que tenemos nuestro sistema abierto. Aquí tenemos nuestras placas en un sistema de distribución neutral, o sea que tenemos cargas positivas y cargas negativas en ambas placas. Una vez que se cierra nuestro circuito, nuestros electrones de una placa empezarán a viajar hacia la otra placa, positivo a negativo. Una vez que tengamos esta diferencia de potencia en nuestro sistema, los electrones se empezarán a acumular de un lado y los protones de otro lado. Al tener protones de un lado y electrones de otro lado y una distancia entre las placas, se comenzará a crear un campo eléctrico entre ambas placas. Y este campo eléctrico comenzará a almacenar energía potencial eléctrica de dirección positivo a negativo. Y la cantidad que puede almacenar este condensador a cierta tensión se determina por su capacitancia. La capacitancia también depende de la geometría que tengan nuestras placas. Depende de qué tan grandes, qué tan pequeñas, de qué forma tengan. Y también depende de nuestro material dieléctrico entre las placas. Y bueno, cuanto mayor sea la área de las placas y menor sea la distancia entre ellas, mayor será nuestra capacitancia. Ahora podemos ver que esto es una representación, un diagrama eléctrico de nuestro sistema. Aquí podemos observar nuestra pila y esta es la representación de nuestro capacitor. Este capacitor no solo puede ser representado así, también puede ser representado de esta forma. La energía almacenada en nuestro capacitor se puede calcular con esta otra fórmula, que ocuparía el valor de nuestra capacitancia y el valor de nuestro voltaje, el voltaje que hay entre las placas. Ahora, podemos determinar otros parámetros, otras variables de nuestro sistema. Esto descomponiendo nuestra fórmula de capacitancia. Por ejemplo, podríamos determinar el flujo eléctrico
de nuestro sistema. Pero ¿qué es el flujo? El flujo es la medida del campo eléctrico que atraviesa nuestra superficie. ¿Cómo se puede entender esto? Esto se refiere por ejemplo, los vectores. ¿Qué tantos vectores atraviesan nuestra superficie? Los vectores del campo eléctrico, ¿qué tanto atraviesan? Y bueno, esta, esta variable phi se puede calcular con el producto de la magnitud por la magnitud del campo eléctrico por el área de nuestra superficie. Y aquí sería la magnitud de nuestro campo eléctrico. Y bueno, también podríamos calcular la magnitud de la carga que hay en nuestro sistema. Esto, bueno, la magnitud de carga que hay de este lado, esto se da por 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 el producto que hay entre la permitividad eléctrica y phi. Pero, ¿qué es la permitividad eléctrica? La permitividad eléctrica es la propiedad que para permitir el flujo de un campo eléctrico de un material, ya sea el aire, ya sea el material eléctrico que estemos utilizando. Y bueno, gracias a estas dos variables podemos conseguir la magnitud de carga que tenemos. También podemos obtener el voltaje de nuestro sistema. El voltaje se da con la magnitud del campo eléctrico por la distancia que hay entre nuestras placas. Esta sería nuestra distancia que hay entre placas. Y aquí podemos ver la descomposición de nuestra fórmula. Aquí descomponemos Q, la carga eléctrica y el voltaje. Aquí quedaría epsilon y phi. Y todavía se puede descomponer a un poquito más. Quedaría phi por el campo, la magnitud del campo eléctrico y por el área. Y bueno, para terminar, aplicaciones. Las aplicaciones se pueden dar en un sinfín de, de casos. Por ejemplo, nuestras computadoras, nuestros dispositivos de uso cotidiano, como nuestros teléfonos, nuestras bocinas, las teles. Un sinfín de aplicaciones que tienen estos capacitores, ya que hay de distintos tamaños, de distintas formas y para distintas aplicaciones. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.